Hola Diego. Yo, Ko ya está, él ya está. Eh, Él ya está, Hugo. Voy, muy bien. Empezamos cuando ustedes digan, ¿eh? Claudia o... Sí, Bueno, Claudia, ¿querés empezar? empezamos. Bueno, es un placer enorme, enorme generar este primer encuentro, lo que dice que va a haber muchos encuentros en el marco del Centro de Investigación Mixto Internacional, Globalización y Sociedad, CEIL-CIMI, CONICET-YU. Realmente le damos la bienvenida a los colegas doctora Xintin Zhang y doctor Gao Xian, investigadores de SISU de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Quiero decirles que el CIMI ha realizado diferentes eventos desde que se crea en el año 2017, eventos que ha implicado que colegas chinos vengan a la Argentina y viceversa, a hacer estancias de investigación en China. Para nosotros, institucionalmente, desde el CEIL, y quiero mencionar muy especialmente, perdón, a una línea de trabajo del SEUR, un centro hermano, el Centro de Estudios e Investigaciones Regionales, Poder, Tecnología y Territorio, ¿sí? Del Centro de Estudios Urbanos, perdón, y Regionales, el SEUR, eh, que en forma conjunta ha organizado este seminario. Quiero decirles que si bien vamos a tener una organización de realizar diferentes eventos y seminarios, les decía antes que no es la primera vez que nos encontramos en Buenos Aires o los colegas argentinos van a China. Es más, actualmente hay un colega que, bueno, ha realizado su doctorado en China y está haciendo una estancia de larga duración en China. Pensamos que es por demás estimulante el título de estas conferencias, ¿no? Nos interpela, dice China desde China, perspectivas sobre la modernización, y yo agregaría este tensionamiento entre modernización y civilización, ¿no? Que de alguna manera está presente tanto en China, digamos, como es decir, cómo se ve a Latinoamérica o cómo China piensa que Latinoamérica los ven, digamos. Esto es muy interesante y creo que es un buen punto de partida para luego generar conferencias diferentes que permitan, digamos, ahondar en temáticas que hacen a los procesos económicos, políticos, religiosos, digamos, culturales, ¿sí? Que interpelan totalmente, digamos, en el contraste con Occidente. Detrás está Oriente, Occidente y cómo China también ve Occidente. ¿Y qué pasa con esta idea clave que tiene el seminario sobre modernización? Si hay una palabra que se instaló, digamos, desde los años 90, ¿no? En Latinoamérica ha sido, y en Europa también, en Occidente, ha sido la propia idea de modernización. Qué ocasión interesante para los colegas para desnaturalizar, ¿sí? Esta idea fuerte de modernización, junto a la idea, como decía antes, civilizatoria, ¿sí? Estamos asistiendo a un nuevo patrón civilizatorio también en Occidente, con lo cual me parece que esa díada, modernización, civilización, es una buena
digamos, es estimulante para pensar juntos. Bueno, yo simplemente un placer enorme y felicitaciones desde ya a los conferencistas. Vuelvo a mencionar, doctora Jintin San y doctor Gao Xiang, y a todos los participantes que se han sumado a este Zoom. Realmente muchísimas gracias y vamos a escuchar muy atentamente los aportes de los colegas chinos. Bueno, en el caso de Jintin San ha hecho el doctorado aquí en Ciencias Sociales en la UBA, así que conoce mucho, digamos, Argentina, ha estado varios años, y bueno, nada, es un gusto ahora verte, Jintin, ¿eh? Recuerdo intercambios en el CEIL en determinado momento, ¿sí? Así que bueno, pero bienvenidos y bueno, adelante tenemos una agenda. Fortunato, por favor, unas palabras y así vamos a las conferencias. Dale, gracias Claudia como directora del CEIL. Es también un placer para nosotros desde el CIMI, junto con los colegas del SEUR, poder compartir con ustedes unas pequeñas palabras en castellano y unas en inglés. Con Felisa volver a agradecerle entonces. ¿Y por qué? La idea es seguir construyendo y fortalecer los vínculos con los colegas e instituciones que existen en China. Y la idea es de cómo generar espacios de intercambio y de reflexión que compartamos. Como bien vos decías, el tema modernización con características chinas, modernización socialista, una serie de conceptos que están y nos parece importante que los propios colegas chinos nos permitan dialogar y entonces empezar a ver cómo son nuestras recorridas de investigación, tanto en China como en América Latina y en Argentina, y es eso lo que creemos que valora la cooperación. Y después vamos a contar es un ciclo que bien vos decías, que queremos hacer varios, participación de investigadores que vienen de diversas universidades chinas, de diversas edades, de diversas experiencias en China, con los que mantenemos contactos y lazos de cooperación. Ellos tienen diversas trayectorias en China, como nosotros, y la idea es justamente tener presente esas diversas perspectivas. La propuesta de estos seminarios es tener distintas problemáticas, en particular con la China contemporánea, que es la que vemos, se nos habla, mitos, estigmatizaciones que existen en nuestros países, y queremos centrarnos entonces en el tema de la modernización. Y si a veces uno no leo chino para nada, pero a veces los colegas me envían, y bueno, cómo ese mismo concepto modernización tiene diversas acepciones en China, y entonces a nosotros, como hemos intentado en nuestras investigaciones, darle esta dimensión histórica cultural y a partir de ahí comprender entonces las tensiones y complejidades que por supuesto existen en nuestro mundo y también en ese mundo chino. Esta es la idea entonces de un diálogo, de aprender mutuamente y de cooperar. Les recuerdo que el próximo seminario va a ser el 20 de noviembre y más que es la idea de hacer uno por mes con otros colegas y otras temáticas. Bueno, y una simple palabra, no sé si Lugo estuvo ahí traduciendo, pero veo que lo han hecho, pero sobre todo por thank you, Dr. Gao, to stay with us. You are a friend of our house, a friend of Argentina, a friend of everybody that wants to understand what's happening today in China. So, this is the CIMI. We are here in CONICET with the people of Seil and the people of the Seur. For us, it will be very important to listen to you, to understand, to continue building this discussion with you, with other colleagues and institutions in China. This idea to create new space of exchange and the shared reflection. That's to understand you what's happening in Latin America, to understand us what is happening in China today. So to discuss our perspectives of modernization,
and research and your perspective of modernization and research, especially about this idea of academic scientific cooperation with this you and us. So we are going to speak with different researchers in China. We know a lot of these people in China that wanted to share with everybody here in Argentina what they are doing in China, what are very important in China, the research and the topics that they are working about multiple perspectives. The goal of this seminar is to discuss these different issues related to China, especially the China of today, through the contribution of these China's professors and research. So we hope that this space will continue to promote dialogue, mutual learning, cooperation between our academic communities. It's not only personal, individual cooperation. We believe in these academic communities to cooperate together. So the next seminar will place in November 20 for everybody. So thank you, Professor Gao. Thank you, Felisa. We are listening to you. Bueno, pues, Bueno, no, antes voy a darte la bienvenida, Felisa, a Jinqing Chang, a Gao Xian, por compartir hoy con nosotros. Es un poco tarde para ustedes, así que muchísimas gracias por eso. Good afternoon, Dr. Xiao. We are starting the first session of the CIMI CEIL CONICET International Seminar, China from China, Perspective on Modernization, with the collaboration of the Power, Technology and Territory Research Group at CEUR CONICET. On this occasion, we have invited two professors and researchers from the Shanghai International Studies University in China. Welcome to both of you, and thank you for joining today's panel. Each of you will have 30 minutes, more or less, to present, and then we will open for audience questions and comments. Van a tener 30 minutos aproximadamente para exponer y luego abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora vamos a comenzar con la exposición de la doctora Zhang. Voy a presentarla brevemente. We will begin with the presentation by Dr. Zhang in Spanish. I'm going to introduce her. La profesora Jinqing Zhang es profesora asociada y postdoctora en Shanghai International Studies University, SISU. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Creo que fuiste una de las primeras, ¿no, Felisa? Desde China, en graduarte en la UBA. Tiene una maestría y una licenciatura en Filología Hispánica por SISU, por la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai. Sus áreas de investigación abarcan estudios sobre género, emociones, estudios comparativos entre China y América Latina, y ella registra numerosas publicaciones en dichas áreas, por ejemplo, el libro Expresiones del Trauma en Narrativas Autobiográficas de Mujeres Escritoras Chinas, 1966-1976, y Argentina, 1976-1983, entre otros trabajos en artículos en revistas científicas, en China e internacionales, y distintas presentaciones en capítulos de libros. Bueno, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, por la presentación. Buenos días a todos y a todas y buenas noches aquí en China, que tenemos una diferencia horaria de 13 horas, creo. Gracias por la presentación de Claudia y también muchas gracias por la invitación de Fortunato. Creo que es un honor y un gran placer poder estar aquí y compartir con ustedes. Creo que es la segunda vez que presenté en CIMI, porque la primera vez fue en el año 2018, cuando yo creo que
estaba cerca de la defensa de mi tesis y yo presenté con Martín, un compañero mío argentino también, candidato de maestría de Fortunato, y presentamos sobre la sociología china. Entonces, hoy, como casi 6 o 7 años después, me alegro mucho que podemos establecer de nuevo este vínculo, y sobre todo yo con el profesor Cao somos los primeros que abrir este foro, y la próxima es para el próximo mes, noviembre. Bueno, y yo también me alegro que tanto Fortunato como Claudia presentaba el concepto de la modernización china, y también el título del foro es China desde China, y creo que todos ustedes tienen interés sobre cómo es el concepto de la modernización china, y sobre todo qué podemos aprender o servir de Argentina y de América Latina. Y justo es el tema que yo voy a presentar en mi presentación. Voy a compartir el PowerPoint. ¿Se puede ver? Todavía no. ¿Todavía no? Ahora se está Ahí compartiendo. parece que... Sí, Ahí. Ahí. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí, 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 sí. perfecto. Ujú. Perfecto, ahí está. Dice aquí. Bueno, este es el título de mi presentación, y mi objetivo no es, digamos, defender como un modelo, sino mostrar cómo han cambiado el retrato, o sea, de la revolución a la gobernanza, que es el cambio narrativo de la modernización china y América Latina. Pues primero voy a hacer una breve presentación, aunque a Claudia y Luciana ya presentaba mucho. Me titulé de sociales de UBA y soy la primera doctora china, y hice la defensa de tesis en diciembre de 2018, y este es mi tesis doctoral sobre expresiones de trauma, narrativas autobiográficas de mujeres escritoras chinas y argentinas, y así es el jurado y también los profesores de mi doctorado. Pues después de 2019 todavía no tengo la oportunidad de volver a la Argentina, pero estoy pensando y tengo muchas ganas de volver. Me encanta mucho Argentina, y pues todos me ayudaban mucho y todavía me están ayudando, y así que es un gran placer para mí poder compartir con ustedes. Y si algunos de ustedes quieren hacer como maestría o doctorado, algún intercambio académico en China, también no duden en contactar conmigo. Estoy en Shanghai. Pues sobre este tema yo divido en 3 etapas. La primera es como de la historia, es la etapa revolucionaria. China sirve como símbolo del cambio social. Pues si volvemos a los años 50 y 60, América Latina miraba a China con fascinación, porque China se ha convertido en una metáfora del cambio, una referencia para los movimientos de liberación. Por ejemplo, en Cuba, la revolución de 1959 combatió con China la idea de que un país del sur global podía liberarse del imperialismo, y Mao Zedong fue leído por intelectuales cubanos y también por Che Guevara. El caso de Perú, sabemos el movimiento Sendero Luminoso, aunque al final con consecuencias trágicas, se inspiró con el maoísmo y la idea de la revolución campesina. En Argentina todos conocemos bien escritores como Bernardo Corten publicaron obras sobre sus viajes a China,
titulado como 600 millones en uno y uno en 1958, donde describía a China como una sociedad llena de esperanza. Y no sé si ustedes conocen la revista Tangdai de Argentina. Es una revista cultural, sobre todo con los temas de China. Y aquí hay un artículo interesante sobre la revista Capricornio y otro preludio del intercambio argentino-chino. Ya sabemos que hay muchos escritores famosos, conocidos como Neruda, como Tuñón, como Corto, y ya tenían contacto con China, tenían su viaje o tenían contacto con el campo académico de China. Y el caso de Chile, intelectuales cercanos a la unidad popular debatían la vía china al socialismo y artistas chilenos viajaban a Beijing para intercambiar experiencias. Y también hay muchos países latinoamericanos como Nicaragua, Guatemala, Colombia, México, Bolivia. Podemos ver variadas formas de apropiación ideológica y desde la voluntad revolucionaria hasta proyectos de reforma agraria y cultura popular. Pues se puede ver que las redes de circulación son variadas, son de diversas formas como libros, prensa y revistas, y con canales muy concretos como traducciones de textos seleccionados. Se puede ver que los periódicos de izquierda, algunas revistas culturales, y también surgieron secciones o toma especial de editoriales y colecciones de libros. Y aquí podemos ver, está creando una imagen compleja y mezcla de medificación y referencia política sobre China. Y aquí es la primera etapa. Desde la perspectiva histórica podemos ver que algunas consecuencias como simbólicas y culturales. La etapa revolucionaria dejó dos huellas. Una es un capital simbólico porque China se inscribió en la imagen política de amplios sectores latinoamericanos como alternativa legítima y también al orden existente. Y otra huella es como una cultura política transnacional. Podemos que hay muchos casos de los países latinoamericanos y hay pláticas discursivas. También se puede ver algunas actividades artistas e intelectuales, las colaboraciones entre intelectuales de ambos lados, de China y América Latina. Y así es la primera etapa y ahora entramos en la segunda. Es como de la utopía a la crisis, el agotamiento de la narrativa revolucionaria. Es que con el fin de la Guerra Fría y las transiciones democráticas en los años 80 y 90, esa utopía empezó a agotarse. Los grandes proyectos revolucionarios se fragmentaron. Las nuevas democracias prometieron pluralismo, pero no resolvieron los problemas del fondo, los problemas tales como pobreza, desigualdad, corrupción, violencia. Y en China, en los años no en China, sino en los años 90, bajo el famoso consenso de Washington, América Latina adoptó políticas neoliberales, privatizaciones, apertura de mercados, reducción del Estado. Se creció, sí, pero sin inclusión. La desigualdad aumentó, el empleo se volvió precario y la confianza en la política se deterioró. Y muchos sectores sociales comenzaron a pensar ni la revolución ni el mercado nos salvaron. Mientras tanto, el otro extremo del mundo, China empezaba su propio camino. En 1978,
Deng Xiaoping lanzó las reformas de apertura mezclando mercado con planificación. Podemos ver estas fotos de Shanghai. Se puede ver una ciudad dentro menos que 20 años. Se cambió desde el primer cuadro, casi una ciudad mediana o pequeña, hasta ahora como una metrópoli. Los cambios son muy grandes. Los resultados fueron sorprendentes. Crecimiento sostenido, estabilidad política y reducción masiva de la pobreza. Pues para América Latina también fue impactante porque China, como un país socialista que crecía sin rendirse al neoliberalismo, y a finales de los años 90 comenzó a hablarse de la vía China, una manera distinta de modernizarse sin romper con el Estado ni con la identidad nacional. Y así, esa fue la semilla de nuevo relato. Sí, es la China vista desde América Latina antes del 2000. Como una imagen ambivalente, como país socialista, pero exótico en el mercado, y medios latinoamericanos lo presentaban como un caso exótico, pero eficaz. Eficaz creo que es la palabra que mencionaba mucho para el caso chino. Así que es un nuevo colisión de narrativo compartido. Tanto China como América Latina enfrentamos desafíos muy similares, como pobreza, desigualdad, dependencia, pero las respuestas fueron distintas. Ya sabemos que hicieron en América Latina como liberación y crisis, todavía están bajo la crisis ahora, y China con la planificación y crecimiento ya está resuelta algunos problemas sociales y de administración. Entonces, esta divergencia preparó el terreno para una nueva narrativa en el siglo XXI, y también está la tercera parte sobre la gobernanza, es la parte que yo también quería compartir y hablar y debatir con ustedes sobre sus opiniones, porque está más vinculada con la realidad. Y es sobre la narrativa de la gobernanza y la modernización china. Pues creo que ya existe algunos frutos de cooperación. Glaxo publicó algunos libros, este es uno de estos, sobre la perspectiva, sobre el mundo de la modernización china. Si usted entiende inglés, puede leer, es como una traducción de algunos estudiosos chinos sobre sus explicaciones sobre la modernización china. Y creo que UNAM ahora está organizando otro ciclo sobre las conferencias, colaborando con la Universidad de Renmin. Es como una serie de conferencias compartidas por profesores chinos que hablan inglés, y luego hay traducción del español sobre el tema de la modernización china. Entonces me alegro mucho que la modernización china está como como se ve por los latinoamericanos y también por el campo académico. Y de un economista y un colega argentino, Girado, él escribió este libro sobre cómo lo hicieron los chinos. También creo que es interesante porque cómo se ve China desde América Latina, y para pensar si las experiencias chinas pueden servir y en qué aspecto se puede servir para Argentina y para América Latina. Entonces vamos a ver que China podemos tomarla como referencia de modernización alternativa, y es muy distinta de lo que conocemos sobre la clásica modernización del occidente.
porque la modernidad de Occidente es como individualismo, con mercado libre, con capitalismo financiero, y el modelo de China sobre la modernización, sobre modernidad, es inclusión con planificación y sostenibilidad. Entonces, en las prioridades se puede desarrollar como desarrollo humano, reducción de pobreza, equidad territorial. Y en estos campos ya teníamos algunos éxitos. Entonces, la palabra gobernanza no es como base de progreso, no como obstáculo. Yo entiendo que aquí en América Latina no tiene tanta confianza con el gobierno, entonces quizá la palabra gobernanza no es muy positiva, pero aquí en China, como la gente cree en el gobierno, y así que la gobernanza es muy positiva como base de progreso, no como obstáculo. Así que yo quería explicar la palabra. Y movemos a como algunos ejemplos de la colaboración de China y América Latina. Sobre todo la infraestructura es el motor visible de la modernización, porque China ha construido más de 40.000 kilómetros de trenes de alta velocidad y redes digitales masivas. Y el modelo combina inversión estatal, innovación tecnológica y coordinación local. Y América Latina este enfoque inspira megaproyectos colaborativos como la participación china en obras de transporte, energía y puerto. Algunos proyectos, quizás algunos lo conozcan, como Ferrocarril Oceánico Central y el puerto Shanghái, la construcción del metro de Bogotá, el Tren Maya en México y muchos otros. Con Argentina también hay muchos proyectos. Y aquí es que este verano yo fui a hacer investigación en Perú y México. Yo quería probar el Tren Maya y en realidad me da la sorpresa porque primero yo fui a Perú para ir a Machu Picchu. Sabemos que solamente podemos tomar como Inca Rail o Peru Rail y el tren es muy caro y también la experiencia no es como tan satisfecha como lo que yo pensaba. Y este Tren Maya, ayudando por el gobierno chino en México, en la zona de Yucatán, podemos tomar desde como Mérida hasta Chichén Itzá, y creo que los asientos son muy cómodos, muy anchos, y se puede cargar los móviles, incluso el baño, el camarero como lo limpia, como cada uno lo usaba y después él lo limpia. Y me parece incluso no es muy de América Latina, incluso mejor que los trenes de alta velocidad en China. Y les aconsejo, si tienen oportunidad, hay que tomar y probar este tren. Este es que yo fui a Shanghái como megapuerto de Shanghái. Shanghái es una ciudad cerca de Lima, se puede como conducir para ir ahí. Y en esta megapuerto podemos ver todo muy técnico. Y como estos coches, algunos no hay personas para conducir, y dentro en este como área de control, todo como la gente como está dentro en las habitaciones y se puede manejar como para saber los productos y los barcos. También creo que este proyecto creó muchas oportunidades y muchos empleados. Solamente 7 personas, empleos de China, de la compañía Costco, y el resto como 700 personas de Perú. Y ahora está creando más empleos ahí. Para saber la influencia de este tipo de megapuerto o proyecto, yo también hice investigaciones en el pueblo, en la ciudad, porque yo quería saber cómo piensan los ciudadanos, si afectaba su vida o algo, pero los resultados también me sorprendían mucho,
porque ahí es como un pueblo o una ciudad de los años 90 de China. Todo está llena de esperanza. Los jóvenes tienen la esperanza. Eso es un poco raro que me parece porque con otros países yo también hablo con los jóvenes y no tienen tanta esperanza. Aquí los mercados venden productos directamente de China y los jóvenes dicen que como ahora muchos, ellos muy joven, creo que ellos trabajan en los sectores como servicio y dicen, yo les pregunto por qué está muy optimista y cómo ven este proyecto. Y me responden que antes nadie conocía Shanghái y ahora todo el mundo lo conoce. Y ellos piensan que Shanghái quizás pueda ser el Shanghai de América Latina. Como el megapuerto está conectando con Perú y luego los productos pueden ir a otros países de Chile y de Argentina. No sé si ellos tienen, digamos, dicha esperanza. Y estos policías, este señor como se quedó 8 años en Buenos Aires y también y ahora volvió a Shanghái y me dijo que su vida ya está, pero Shanghái puede crear más oportunidades para sus hijos o para los jóvenes. Y creo que eso es también muy clave para conocer. Son algunos casos que yo quería compartir con ustedes. Y ahora vamos a ver la iniciativa de la Franja y la Ruta. Cuando hablamos de la colaboración entre China y América Latina, y siempre debemos conocer y hablar de esta iniciativa. Y lanzada en 2013, hoy más de 20 países latinoamericanos participan en algunos ejes como infraestructura, energía limpia, puertos, educación y cultura. No es solo inversión, sino intercambio de saberes y experiencias, como muchos países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Panamá, Bolivia, Ecuador, entre otros, están participando en este proyecto. Y también algunos proyectos con Argentina, como energía solar, ferrocarril, Belgrano, Cargas y corredor bioceánico central y puerto de Shanghái, entre otros. Y ahora también está esforzando las cooperaciones culturales cooperación cultural, digital, educativa y científica. Y otro caso que yo quería compartir sobre la reducción de la pobreza y la gobernanza social. Porque en China hay más de 800 millones de personas salieron de la pobreza desde 1978, después de la política de apertura y reforma, y en los enfoques como desarrollo rural, educación, salud, digitación, están desarrollando y están como ganando algunos éxitos y muy eficaz. Y con la reducción de la pobreza, China usa el método como alivio dirigido para identificar precisas de hogares vulnerables. Y este tipo de experiencias inspira políticas sociales en varios países latinoamericanos. También en otro campo sobre intercambio humano y cultural, corazón de la nueva modernidad. Miles de estudiantes latinoamericanos en universidades chinas ahora están estudiando, haciendo intercambio en América Latina. Al revés, los jóvenes latinoamericanos y los investigadores latinoamericanos también vienen a China como para colaborar, para intercambiar y distintos proyectos. Y hay Instituto de Confucio también como un motor importante para difundir el idioma y la cultura china y también como un nexo entre los dos lados.
y creo que la juventud como nueva mediadora entre ambas modernidades. ¿Y todavía tenemos tiempo o ya está? Ya está. Ya está. Bueno, así es como el contenido de mi presentación y también tengo muchas ganas de escuchar a ustedes. Si alguien quiere contar algo sobre sus opiniones sobre la imagen china y la colaboración entre China y Argentina, algunas experiencias, pueden escribirme en mi correo. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Felisa. Bueno, Voy a hacer un muy breve comentario de la presentación de ella en español y brevemente en inglés, así damos lugar al otro conferencista y después dejamos el último rato para comentarios y preguntas de ambas presentaciones. Bueno, Felisa nos mostró cómo la narrativa sobre China y América Latina ha cambiado profundamente del símbolo de la revolución en el siglo XX al ejemplo de gobernanza y modernización en el XXI, mientras que antes China inspiraba utopías revolucionarias o inspira cooperación, planificación, desarrollo de infraestructura, también reducción de pobreza. Además mostró la interacción entre China y América Latina, que se da en múltiples dimensiones, económicas, tecnológicas, social y cultural, incluyendo la educación y los intercambios. Y bueno, como mensaje central, China no es un modelo a copiar, sino una experiencia que invita al diálogo y a repensar formas de modernización solidarias con el sur global. Well, the presentation by Dr. Dr. Chang shows how the view of China in Latin America has changed from a symbol of revolution in 20th century to an example of governance and modernization today. China now inspires cooperation, infrastructure development, and poverty reduction across economy, technology, society, and culture. The main message is that China is not a model to copy, but an experience that invites dialogue and new ways to think about development in the global south. Now, I'm going to introduce you, Dr. Zhao, in Spanish, with my colleague, Hugo Simkin. He's going to introduce himself and you in English. I'm going to introduce you in Spanish. Le comentaba al Dr. Zhao que voy a hablar brevemente de su trayectoria en español y también le voy a dar lugar a mi compañero Hugo Simkin para que también diga unas palabras y haga la presentación del doctor en inglés. Dr. Zhao Xian es investigador senior en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, donde también ocupa cargos de director del Centro de Estudios Británicos, del Centro de Diálogo entre los Pueblos de China y el Reino Unido y del Centro de Estudios Europeos. Es investigador distinguido del China Forum de la Universidad Tsinghua, y experto honorario del Comité del Think Tank Oriental del Grupo de Medios Orientales de Shanghái. Su principal interés académico se centra en los estudios culturales comparados, la historia intelectual china y mundial y los estudios estratégicos internacionales. A su vez es un reconocido columnista en diversos medios, tanto chinos como internacionales. Gracias, Luciana. Mi nombre es Hugo Simkin, soy también integrante del programa China CONICET como investigador en CONICET y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Thank you everyone for being here. My name is Hugo Simkin. I'm also a researcher at CONICET China program, professor at the University of Buenos Aires. I wanted to also introduce Gao. He's just as Luciana said, he's a senior researcher at Shanghai International Studies University, where he also holds the position of director of the Center of British Studies and the Center of Sino-British People-to-People Dialogue, and director of the Center for European Studies. He is the distinguished researcher of China Forum by Tsinghua University, an honorable expert
of the Committee of Oriental Think Tank by Shanghai Oriental Media Group. His primary academic interest lies in comparative cultural studies, Chinese and world intellectual history, and international strategy studies. Professor Gao is a renowned columnist for varied medias and domestics and abroad. Gao, thank you for being here as well. Let me know if you can share screen. If you have any difficulties, you should be able to share screen. Please go ahead. We can listen to you, Dr. Zhao. No, let me help you. Yes, now. Is he silenced? He's not silenced. He should be able to speak. Maybe the mic. There's something with the mic. Do not write. Mandale un chat. Escribile por el chat. Sí, ahí le escribo. And tell us what's the problem. O quizás Felisa le puede escribir. Sí, ahí me parece que se no desconectó lo para conozco, conectarse no nuevo. tengo su WeChat. No, pero acá mismo, en el chat del No, porque Zoom. se desconectó, debe entrar de vuelta. Me parece que se desconectó, claro, se ha desconectado para intentar loguearse de nuevo. Sí, porque cuando entró y se presentó se escuchaba bien, debe ser un problema de él. Bueno, las modernizaciones tienen sus problemas. No solo en el CONICET. Ahí me pidió la admisión, ahí está de vuelta. Ahí está, bien. Can you hear me now? Yes. Thank you. Yes. I don't know. Sorry about that. Something is wrong. And obviously, we can't No believe in worries. technology. Yeah, okay. It's my enormous pleasure to have me here. And thank you. Thank our director, Fortunato, for the invitation. And thank you, Luciana's introduction. And I have got connection with Luciana during her stay in China as a young sinologist. And interesting thing is, just in this week, we have another group of young sinologists from nearly 30 countries in the world. And one of them is also Argentina. I think it's from Buenos Aires University. And well, actually, I really enjoyed Dr. Zhang's speech, and I pretended to understand, so I keep nodding, but actually I cannot understand even a word. but okay, and I really enjoy the very beautiful intonation, as language really convey the very intricate, intricate beauty of the culture. So, and I'm also a fan of Argentina football team in my younger time, and I'm really a big fan of Maradona. And I can list quite a long list of the names of the football players from Argentina. And every time we have the Argentina football match, I'm always on the side of Argentina. This is my Argentina complex, actually. Yeah. Well, actually, I have shared with you my paper. It's like 11 pages of paper, the full English version. I have shared with Luciana, and also I shared by email with Director Fortunato. And so actually, if you want to refer to the details of what I'm going to say, please refer to the paper. But so here I have around 20 minutes. Just allow me to make a brief about what I'm going to argue.
and just to pick up some parts of my paper and share with you with some emphasis on the very, very important parts, which I think would be very much worthwhile for a share and for a further discussion with our Argentina colleagues. To be very frank and very straightforward, I think our communication with Latin America and with Argentina is really very rare, if not to say very little, because not only because of the geographical distance, but also probably for the long time of the past, our English culture or the American culture is the very dominant influential culture globally speaking. So between global South countries, between developing countries, between China and Argentina, communication is as little as we have between China and, for example, Brazil, China and South Africa, China, even the other European countries. And always in our younger time, and American studies is the dominant cultural regional studies in China. But fortunately and very happily, we see that there's a demandingly growing request of the mutual understanding of each other between China and the other global South countries. So in my last part of my paper, I have just argued the shared future of mankind, and on the first place, on the foremost place, important place, China would emphasize on China's bilateral relationship with global South countries. And China is a member of the global South countries, a member of the developing countries. This is a permanent national identity, and China attaches very much importance of their bilateral relationship with developing countries, because we shared the common historical complex, and we shared the common historical experience. In this sense, we could deeply understand each other. And well, yes, obviously China has. I cannot understand what Fortunato talk about, but anyway, I keep on. And actually, in the past, let's say so far, China has made a very big success in its way to modernization. And as a major power, China has established itself as the second largest economy, and very likely would be the largest one in the very near future, probably by 2000, let's say 2035. But actually, there's another perspective to evaluate China's economy. That is the real purchasing power. According to that measure, according to that perspective, actually, China has been the largest economy in the world for quite a few years. So in this sense, yes, China's success in modernization could be regarded as some kind of subject for discussion. However, I just want to point out, actually, as far as I know, Argentina in 1980s, around 1980s, actually is a highly developed countries, and one of the highly developed countries. And I know that the very brief history of Argentina. So what I'm going to say is that I do think every nation would have its path to the successful modernization if at the right time, in the right place, with the right person. So I think it is really a good time, because obviously the Western dominated world is declining, obviously. That means that all the non-Western countries, including China, Argentina, and the other developing countries, will share the equal opportunity to explore our varied possible alternatives of the way to modernization with our experience, huge accumulation of experience, and every country would have the possibility, and every country would be the candidate member to the success in the future.
And in this sense, I think there's a lot of jobs to be explored, and a lot of our discussions could be initiated for us to share our view, share our perspective, and exchange our opinions on various issues, politically, economically, and even geopolitically. And our bilateral relationship in the past time has been very good, and we are in a very good relationship with Argentina government. And although the current government have some, turbulent opinions about some, economic issues. However, our bilateral relationship is still so far in a good state. And I think that we could have a better future with our joint efforts. And I personally believe in that. Although I myself is not an expert in Latin American studies, but I do follow some very updated news and big issues that happened and occurred in Latin America. Now, as in the past few years, the most important subject I personally explored is the Chiang Kai port. And according to my very shallow research, and actually Chiang Kai report would open a very ample gate for China and Latin American countries to enhance our trade relationship to a very considerably large extent. And according to some researchers, actually, China's bilateral trade relationship with Latin America would be enhanced dramatically in the very near future with the Chiang Kai port, which actually could lessen the trade cost by nearly 1/3, and to shorten the time of trade time from Latin America to China by nearly 1/3. That's a tremendous progress. And so China in the future, I think a lot of programs are in discussion. Even for Chiang Kai port, I think what we have seen is the initial stage, and they will be further open, and with some ports, with some docks to be adopted in the very near future. I think the convenience in trade would be very much proceeded. And there's a possibility that I think probably in the Amazon area, there will be kind of convenience of on-land transportation by means of building up some kind of infrastructure so as to, let's say, just make it possible to have a route between the eastern part and the western part of Latin America. That means we could open our eyes to many more possibilities for our joint future, for our shared future. And also, I think in a lot of areas, and a lot of programs could be discussed between China and Argentina. And in the very near future, I think there will be some programs to be adopted. And so a lot of possibilities to be explored. And also, let me say, geographically speaking, China has been very clearly stated his opinion. And we all know that the American Rubio and has kind of popular ideas, say, or Latin America is kind of a backyard of America, which is an opinion we strongly oppose to, because we think that there's no country that could claim that this area is my backyard. This is absolutely against the independence of sovereignty. So hopefully that with some negotiations between major powers, we could see some possible peacetime
in the future, we could enjoy some opportunities for us to, or really develop our economy. And I know that so far the situation, economic situation in Argentina is not that promising. But I do think that my intuition tells me, actually, Argentina has a lot of resources, has a lot of opportunities in the future. And how to make full use of that kind of time and opportunity to re-establish your glory in the future. I think that there's ample opportunities. So what we should do is probably just like this kind of occasions, we have some further and deeper communication, and to have some constructive dialogue, and to see what we could do in the future. So for my speech, for my paper, I'm just very briefly introduce. Actually, it is composed of 5 parts. And the first part, I'll have a discussion about the profound changes unseen in the century and the global governance crisis. And the profound changes unseen in the century is a definition delivered by President Xi Jinping and 百年未有之大变局. And how to elaborate on that, I have read in details if you are interested, and recommend you to have a read. But just very briefly, what I'm going to say is that, ladies and gentlemen, I'm going to emphasize, we are, whether you are willing to or you are unwilling to, but we are definitely in a time of tremendous change. And such a changing time, I think it is once in a century, probably once in more than a century, once in hundreds of years. But we are just at the threshold of such a time, or probably we are in the course of such a tremendous changing time. So what we could do, I just want to remind you, all the colleagues here, we are in the time of tremendous, unpredictable, in-depth change. It's a radical change. And how define it? I think in the future, when we look back, we would see, wow, such a tremendous big change that occurred in human nature, in human beings' history. So, but generally the picture is obviously the Western-oriented capitalism modernization. Such a style is demonstrating more and more problems, social problems. Like, for example, we've seen the bankruptcy of Western democracy. It has been manifested in a lot of circumstances. For example, let's say we have the partisan extremity, and so far today, the American government is closed down, and we have that kind of party competition in a very, very unusual, unacceptable way. Social problems are accumulated, but nobody really care about that. And also we have, for example, the extreme poverty situation, the gap, the gap between the poor and the gap between the poor and the rich are kind of insurmountable, and that kind of social imbalancement. So all these are social problems. The livelihood social problems has been more and more extreme. So how to face that? What we have seen in the European countries is that it's really a mess. And I can't imagine in the future what they could do, what kind of solution they could propose to solve the social problems. And I had a very deep discussion last week with New York Times. They have the very high-level team to visit Shanghai. They organized a reception. I was invited to attend the reception. I had a discussion with Joe Guy, the editor-in-chief, and I asked him, what do you think of Europe? Now, we both agree that it is on the verge of bankruptcy. But we say, who is going to step in power? Let's say this is definitely
the right-wing power would step into the government. But will the right-wing power really establish itself as a success? We deeply doubt it. So the left-wing power would definitely be driven out, but the right-wing power could not make any progress. So what is their future? I personally was very much in suspicion about the future of Europe. And the reason here is, I think it is a problem of social governance, but ultimately speaking, it is a problem of culture. It's really a problem of culture. And I personally is a very, very strong-minded person against the capitalism society. Allow me to label myself as such a person. And the reason here is that what I have learned from my background is, when the society is very much in the manipulation of capitalism, there is little hope for the future, because everything would be decided, be determined by the power of capital. So when the power of capital is superior to the power of real politics, I could say there's little hope for such a country and such a society. So in this sense, modernization could be as instead of being a closed one, but be an open question for us to explore what kind of style of modernization is appropriate for our nation, for every for the diversified cultures, for the non-Western cultures, for the global South cultures and the nations. And as for China, in my second part, I made some introduction about the very traditional Chinese cultures characteristics. And I've listed at least, let's say, the 6 traits of Chinese traditional cultures. The reason I'm going to list here is I actually want to lay a cultural foundation to explain why Chinese modernization at present would stick to the principles. Here we have 5 principles to illustrate the contents of Chinese modernization, at present. And allow me to emphasize actually President Xi Jinping, and particularly emphasized that our philosophical foundation is a combination, is an integration of Marxism and the fine traditional Chinese culture. So I think that in the discourse of today's China's modernization, the importance of traditional culture has been extremely amplified and has been extremely emphasized. I wish you all would give sufficient attention to that part, and we are trying to do theoretically and in practice is to bridge up the ancient China and the modern China, because the ancient China would provide its in-depth wisdom, the resource of wisdom to the modern China, while the modern China actually is borrowed, creatively borrows and based on the wisdom of Chinese traditional culture. So in this sense, and how to interpret the Chinese fine traditional culture is really a theoretical problem and a task for us to face. So in this sense, my fourth part, try to elaborate on how to bridge or make a linkage between Chinese modernization and China's, let's say, a calling for a community with a shared future for mankind. The global value of Chinese wisdom. Will China's wisdom or Chinese modernization has some world international significance? As actually, there's a lot of discussion about the China mode. And last month, in Foreign Affairs, they published an article about China mode. And to be honest, so far there are quite a few discussions about China mode, but most of them, they are just on the level of economical perspective or seldom about a political perspective, because this is very sensitive.
because in the Western discourse, China's political system could never be a success. Because if they admit China's political system is a success, they would say their democracy is wrong. But actually, China is always demonized as a failure or as a kind of authoritarian regime or this kind of, or autocracy. This is the Western narration of Chinese political system. So they will not talk about it, but they would talk a lot about the economic perspective on China's mode. But I here try to emphasize, and actually I'm going to write an article in the next week. Actually, I'm going to argue is that if we fail to touch on and understand the culture perspective or the cultural factors that deeply lies in China's mode, we cannot really understand China's mode. Because the cultural foundation, the cultural factors are really, in my opinion, is the decisive, pivotal factor in the decision, in the making of China's mode. And the reason we emphasize China's mode, it does not mean China would like to say, well, China's mode should be copied or should be, let's say, crowned over the world as an example of success. No, this is what I think, this is not what China want to propose. But China want to just propose is that, especially for the global South countries, and we do have the possibility to explore on finding out there are many other alternatives for our modernization instead of just one uniformed one, which is dominated by the Western style. And I think this is a very typically important, let's say, suggestion. I would highly recommend our Argentina colleagues to think about and to explore, because in my opinion, Argentina as a nation and a culture is quite different from the West, as much as China is. So if, say, talking about the modernization of Argentina, actually, in a lot of respects, Argentina has been a modernized country. But if we're going to go on and proceed on our road to modernization, and I think we must think about and figure out a solution which is absolutely in response to and in echoing to our Argentina's own culture and our own political system, and find a feasible solution instead of being, let's say, confined by some stereotyped ideas. This is something I think China would argue for that. And so, in this sense, I think that the shared community, the community with a shared future for mankind, would indicate that we would we would stick to the principle that a diversity of cultures, and we would call for the cultural communication instead of alienation. We would call for the cultural dialogue and the cultural mutual understanding instead of saying, well, one culture is superior to the other. Instead of saying that there's only one way to modernization. These ideas should be abandoned on our explore of our common future. And also we would call for the importance of tradition. And it's a shame. I think several months ago, I attended a BRICS summit. I mean, it's a conference, and I just openly argued that it is really a shame for us global South scholars. Actually, I think we all have some sufficient knowledge about America, but our mutual knowledge of each other are very much limited and very much little. So hopefully in the future, we could really enhance our mutual communication and to accumulate our mutual understanding of the knowledge of our culture, history, and figure out what we could do for our common future with our common joint efforts. So I just want to stop here. And sorry about it, it's a random speech. But if you want to, if you are interested in my subject,
please refer to the paper I have submitted. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you very much, Dr. Hao, for your presentation. I will make a brief comment in Spanish. Muy breve porque quiero dejar más tiempo para preguntas. Si ya hay alguna en el chat, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden aprovechar y escribirla. Brevemente, bueno, lo que estuvo comentando el doctor Gao es que el mundo atraviesa profundas transformaciones. En este contexto resulta importante también analizar los rasgos espirituales, especialmente acumulados por la civilización china a lo largo de milenios, como también comprender cómo se ha trazado el camino único de la modernización al estilo chino y qué enseñanzas puede ofrecer para el desarrollo futuro. La sabiduría de la civilización china no solo constituye la base del desarrollo de ese país, sino que aporta recursos, valiosos recursos intelectuales para construir una comunidad de futuro, buscando la prosperidad común, la coordinación entre lo material y lo cultural, esta idea de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, ofreciendo a otros países una alternativa de desarrollo no occidental. También habló de que ha caído el mito de la modernización del capital en lugar de la modernización de la humanidad, y entonces su lógica de desarrollo convierte las relaciones humanas en una guerra de todos contra todos, adopta los juegos de suma cero, y como la ley de la selva, decía él, como principios rectores. Entonces es inevitable en ese contexto la fragmentación social, el aumento de la brecha, la polarización entre ricos y pobres, también la polarización política, las tensiones étnicas, las políticas de poder en las relaciones internacionales. Y a su vez está el prejuicio de la superioridad civilizatoria, ¿no? Entonces, algunos países hablan de, aferrados en una mentalidad de guerra fría, promueven la teoría del choque de civilizaciones e intentan imponer sus propios valores al resto. Entonces, esto dice que constituye como una tiranía de la uniformidad, que recurre a la violencia para limitar la diversidad cultural del mundo. Y bueno, muy breve, la presentación es más vasta, yo la tengo, él me la envió en la madrugada, así que la versión completa, si la necesitan, nos pueden escribir y se la enviamos. Hugo, ¿vos querés hacer algún comentario? No, just thanks everyone for being here. As you said, and as Claudia said, I think it's important to all of us to have these meetings and discussion and review the idea that the professor also shared about modernization in a dialogue that it's helping us frame where we are and when we're going. I think it's time to open discussions and questions. We have, has anyone raised their hand? We can. Anyone? We have some question in the chat. Yes. So I can translate. Dr. Gao, you can speak. Yo también tengo algunas preguntas para Felisa. Vamos a juntarlas. Well, Pamela, Fortunato. All right. Pamela first, Luciana. Yes. What are the short term? Pamela dice, ¿cuáles son las perspectivas más próximas de las relaciones chinas con Argentina, teniendo en cuenta la diferencia de Estados Unidos en este país? Adelante, Luciana. Primero, Perspective, ¿qué les parece si entramos a que nos hablen de China? Y después recién preguntarles sobre Argentina. Ok, Sí, entonces, estoy a de ver, Fortunato. Doctor Gao, Yes. dice Fortunato, I think Luciana. Dale.
Estaba por leer la pregunta de Fortunato, si ves en español y la traduzco en inglés. Dice, Está doctor Gao, traducida en inglés. ok, ok, abajo. ¿Cuál es la comprensión del concepto de espiritualidad en la actualidad, en la actual China? En Occidente hubo y hay varias modernidades en disputa. Hay modernidades múltiples. Creo que hablar de una sola es muy reductora. En inglés, what is the understanding, Dr. Gao, of the concept of spirituality in present-day China? In the West, there have been and still are several competing modernities. I believe that speaking of only one modernity is very reductive. Dr. Gao, you can read the question in the chat if you want. And if you want, also you can start with this answer, and then we will open for the rest of us to do the questions. Can you hear me? Yes. Okay. To be honest, there's only one question I couldn't understand. That is, what are the short-term prospects for China's relations with No, the Argentina? second one. The second one. What is the understanding? What is the understanding of Yes. spirituality in present-day China? Spirituality in the West, there have been and still are several competing modernities. I believe that speaking of only one modernity is very reductive. Wow. When we talk about, can you hear me? Yes, we hear you. Okay. Yeah, okay, thank you. Well, talking about the spirituality, this is, in my understanding, probably a little bit of philosophical term. Because for example, Hegel say, now the German philosopher Hegel say, the world history is actually the extension of spirit. Now this is a spirit. We have national spirit. We have the spirit of the culture. And definitely one modernity, here the one to be specifically is actually the Western spirituality, if you would like to say, which is taking individuality or that kinds of atomic being or capitalism. This is the core value of Western modernization. Yes, and in today's China, let me be now we have, I think this is a very complicated story, because let's say in the 19th century and even early part of the 20th century, Chinese intellectuals had a very strong complex to learn from the West. Even till now, in the Chinese intellectual sphere, we still have a very strong complex. Would take Western culture as a kind of exemplary culture for us to follow. This is true. And in the past open door policy that originated from 1970s, China society has been largely influenced even by the Western culture and its value system. That is true. And even when we're stepping into modernization, obviously, there is something in common between China's modernization and the Western countries' modernization. That is true. But allow me to point out the other part of the story. While on the other hand, well, China is such a nation which is it really has a strong culture, core value of its culture system, which originated ever since, let's say, spring and autumn period, let's say 2,500 years ago. And China as a nation, inherited a huge fortune of culture, which characterized by Confucianism, Taoism, and even backgrounded by China's interpretation of its philosophical view. That is called China's
indigenous spirituality. So today's world, in today's China, I think the situation, the map here is complex. I have to say, on the one hand, we are definitely Chinese, but on the other hand, we are, yes, largely or to a certain degree influenced by the Western culture and its value system. So, what is China's prospects of its spirituality? Now, this is my personal view. I think as a nation, China will never be really submit to the Western value and will definitely stick to its own spirituality. However, that kind of spirituality that inherited from the tradition should not be just mechanically transplanted into today's time. It will be creatively transformed, and it will be in a very critical way to be absorbed into the modern Chinese culture today, as well as we would learn from the Western culture, learn from all the essential parts of all the cultures in the world, so as to forge our own culture, our own dream of modernization. So that is my reply. Thank you. Thank you. Felisa. Okay. Thank you, Professor Gao, for your profound speech. I think it's very important to communicate with our Argentinian and Latin American colleagues about the civilization, China, and the modernization. It's really a pleasure to salute you, although we just work on the same universities, we just meet here. Bueno, voy a responder un poco de la pregunta de Fortunato, ampliar un poco sobre el pueblo chino cree en la gobernanza de su gobierno. Yo creo que el pueblo chino tiene la confianza sobre, digamos, la gobernanza de su gobierno, porque está, digamos, viendo que está realizando muchos proyectos. Al principio de la planificación de la política de reforma y apertura, también, digamos, tenemos dudas. Pero estos años, dentro de 30 o 40 años, muchas ciudades, casi todas las ciudades, como Shanghai, como Beijing y también como otras ciudades grandes o pequeñas, podemos recordar el cuadro que yo mostré sobre Shanghai, que dentro de 20 años que está cambiando. Entonces, estos cambios sociales en muchos aspectos muy concretos está beneficiando a la vida cotidiana. Entonces, yo creo que esa es, digamos, el pueblo chino está pensando sobre la gobernanza. Y también creo que la planificación del gobierno chino es muy importante porque siempre se habla como planificación de 5 años, de 10 años y a decir verdad, la planificación del gobierno también como se realiza, no solamente como poner, digamos, algunos detalles como en el occidente o como aquí cuando para la elección ellos hablan de las palabras bonitas, pero al final nadie los realiza. En China, como cada año, el gobierno va a concluir como que está realizando, que ya hicieron para la planificación del gobierno o para el proyecto de la planificación. Creo que por estos, digamos, productos reales o sólidos, el pueblo chino tiene, digamos, la confianza del gobierno y también
se cree que es muy eficaz como la gobernanza. ¿Está bien? Perfecto. Gracias, gracias. Felisa. Gracias, Felisa. Sí. Seguimos con Sí. Marta Fortunato. Sí. Yo tengo una pregunta, perdón, para ambos. For you, Dr. Gao, and for Chang. From your perspective, what is the role of the state and the party in the maintaining the balance between economic development, political stability, and social cohesion? Yo le pregunto, bueno, desde la perspectiva de ambos, ¿cuál es el papel del Estado, también del partido, en mantener ese equilibrio que hablaban sobre la modernización entre desarrollo económico, estabilidad política y cohesión social? My turn? Yes. Okay. But just very briefly, I understand your question. And you talk about what is the role of the party in the Chinese modernization, right? Well, I think the role of the party, the CPC, are, we cannot give sufficient emphasis on the role of the party, the CPC. And well, there's a lot to discuss about that. And I would like to say thanks for China's party system. We have a very strong party leadership. And does not mean that the party is perfect. Actually, in the party's history, in the 20th century, we did meet with some difficulties and did make some minute mistakes in the evolution of the party history. But actually, the party is absolutely, we say, the vanguard of the Chinese people, and is very much learned and they're ready to adapt itself to the ever-changing world. And this is kind of self-revolutionizing country, revolutionary party. And I would like to say that thanks for the very strong leadership of CPC, we could have such a very prosperous, society with very ample opportunities for the future, for the development. And here today, I would like to say still in comparison with the Western party system, and so far I think the Western myth of modernization, of democracy in terms of the party system, could really be questioned, because we do have a very strong example that is the success of CPC in the modernization for a country. And if we take American as an example, I think the party system has been really ineffective in solving the problems that occurred in the society. And what we have seen is that the American party system has been very much manipulated by the power of capitalism, by the power of capital. And each party is on behalf of a certain group of interest groups, or a fraction of the society, a fraction of the people, of the population. So in this sense, the relationship between Democrats and Republicans actually is more serious and is more worsened than the bilateral relationship between China and America. I would say this is really a fairly speaking. Our problem could be solved by negotiation, but I think the Democrats and the Republicans, their problem, I can see no future to solve these problems. So you can see how severe the system has been. The contradiction has been. So in this sense, I would like to argue, do we have really a standard party system in terms of a more ideal modernization? No, actually, we would rethink how to build up an effective party system. Is really a very practical question, because it will be absolutely functional if we want to get a right way to modernization. And
I think, well, my knowledge about Argentina is very much limited. I cannot further comment on Argentina's domestic politics, but I'm going to argue is that, well, I think the most appropriate way for the party system for a nation must be in response to its culture, to its that kind of, let's say, national spirituality. Now, this is something very tricky. I will stop here. Thank you. Thank you. We have around 15 minutes left to close our meeting. Any other questions to follow this one, or do we follow with The chat. next ones? The chat. Marta All right. Panaya tiene unas Yes. preguntas. Marta. Marta, ¿qué lugar ocupa el cuidado del ambiente y la ecología en el proceso de modernización? What's the place of environment and climate and ecology in the process of modernization? I think it's a question for all, not addressed specifically No, to any but of. perhaps also to Felisa, no? Yes, for both, I believe. For the role that environmental protection, this question? Yes. Yes, environment and ecology. Sí, del Ajá. medio ambiente y la ecología en el proceso de modernización. Sí, O de gobernanza, pongamos. sí. Creo que sobre la cuestión de la protección ambiental es muy importante, incluso es muy vital para la modernización china. Entonces, en los últimos años, el gobierno está como lanzando el proyecto como digamos, como hay un lema, se dice que las montañas de oro y de plata son peores que las montañas verdes reales. Entonces, para proteger el ambiente, en realidad está haciendo muchas cosas en este campo. Y en cuanto a las 5 principales sobre la modernización, creo que también hay algunas explicaciones muy justas, específicas sobre esto. Y también sabemos la iniciativa de una ruta y la franja, también hay de la ruta y la franja verde. Entonces, durante esta iniciativa, las cooperaciones de China y otros países del Globo Sur y de América Latina también están pensando, digamos, cómo hacemos con el ambiente, porque también es como un factor muy importante cuando se realizan las cooperaciones. Sí, son algunas opiniones que comparto. Y más adelante sobre la cuestión de Nuria. Ah, ok. Decimos esta última Algo pregunta. sobre la riqueza. Yo nada más, solamente quería introducir un poco sobre el concepto y se llama la prosperidad común. Prosperidad común porque se habla mucho en China, que es un concepto central en la estrategia de la gobernanza de China, que trasciende la media idea de crecimiento económico para enfatizar una distribución más equitativa de la riqueza y las oportunidades en la sociedad. No se trata de un igualitarismo absoluto, sino como un proceso dinámico que que busca corregir las disparidades excesivas mediante, digamos, la planificación o un tipo de mecanismo regulatorio
Por ejemplo, en las zonas lejanas, como en Tíbet o en Xinjiang, está también lanzando el proyecto como de 5G o de televisión. No es para ganar plata porque hay mucha poca población, pero el gobierno con su planificación está lanzando este tipo de proyecto para mejorar la calidad o las condiciones de vida para el gobierno chino. Y también en China creo que hay un tipo de ayuda entre las provincias. Porque, por ejemplo, la provincia hermana de Shanghai es Yunnan. Y también, digamos, una provincia rica tiene la responsabilidad de ayudar a otra provincia no, digamos, tan desarrollada. Y así que dentro de China es este tipo de la prosperidad común se puede como jugar un papel muy importante para digamos, hacer un equilibrio entre no solamente en las zonas, sino también para las personas. ¿Me explico? Gracias, gracias, Felisa. Exactamente. Nos Sí. queda bastante claro, muy importante esa Gracias a solidaridad. ustedes. Bueno, si les parece, hacemos una última pregunta y cerramos. Nuria escribió: la modernidad hegemónica occidental está en decadencia y la China propone un nuevo parámetro de modernidad sostenido en nuevos valores. Estos se expresan en el terreno de la distribución de la riqueza, pero tenemos más desconocimiento respecto de cuáles son las diferencias, las novedades que China nos propone en el seno de la producción y la distribución de mercancías. Si podrían explayarse al respecto. Dr. Gao, I brought the question by Nuria on the We chat. have only 10 minutes left. We need to be brief. It would be interesting to have some Fortunato closing remarks. Well, my turn? Yes. Please. Oh, okay. Just 1 minute. Thank for the question. I think the question is a little bit, yes, it's very enlightening. And I think there's in the past few years, there's a discussion, say, China modernization, China's role in the international world actually, or is there's a little difference between China and the Western power. As Samuel Huntington would argue, well, China would follow the steps of the Western powers, would be the possible another new hegemony in the world. So if say we talk about the Chinese modernization, what is the difference between China's role and the other powers' role in let's say commodity distribution or something like that? Well, if you are interested, please refer to my second part and my let's say third part about the elaboration on the Chinese principles about modernization. And in the last part, when I talk about the China's relationship with global south, and actually I have a deeper touch on the subject. But allow me just to briefly talk about here, let's say what's the difference. The difference would be, I think, first, if you look at the history and the reality of China, you would say that actually China is not a military-oriented and addicted nation. And in the past, let's say, America as a power, America takes part in nearly most of the world's war in the modern time. And even China has conflicts with the neighboring countries and some skirmishes. China would always prefer to have negotiations and consultations. And yes, China has been meeting with a lot of difficulties. For example, the rise of the cost, the rise of the price for example, the iron oil,
and all the resources, and with Australia, with some other countries. But China would always try to find the middle way and then negotiate so as to benefit all the participants in the game. And also, I'm going to particularly talk about China's relationship with Global South. And the China President Xi Jinping has argued very, very clearly, very explicitly. He talked about when we have our relationship with the Global South countries, we must make the balance between our interests and our obligations. And sometimes we must put obligations on the first position instead of our interests. And talking about practical level, we have BRICS platform. We have let's say World Development Bank, and we have our Belt and Road initiatives, and we have provided quite a few public goods platforms, and how to operate these platforms, and how to make the maximum benefits for all the participants. Now we can have a discussion on that. On the one hand, China definitely must benefit from these platforms, and China is not that unselfish. But on the other hand, what China is going to do is really want to make the balance into considering all the participants' interests, and particularly in terms about investment, in terms about employment of the local labor hands, in terms about make the balance between countries. And I think China would have detailed discussion with the other partners like Argentina, Brazil, and how to figure out our solution at our both interests. And I think this is something China would do and China would support. That's my question, my answer to that. Yeah. Thank you, Professor Gao. Fortunato, we have 6 more minutes. Would you like to give some closing remarks? Pues primero en español, agradecerles, Luciana y Hugo, por la dirección de la discusión, y agradecer a los colegas del SEUR y del CEIL y a María Laura también por esta posibilidad. Agradecerle a Felisa por su análisis que hizo sobre lo que pasa en China y lo que pasa en nuestros países, y su apertura, que los que le quieran escribir le escriban porque está ahí. Also to thank Professor Gao Xian, because that idea of spirituality, that idea of share, that idea of how to promote the dialogue, the mutual learning and the cooperation between our countries, our shares, our aims, our dreams, is what we want to do here in this from Argentina. You know that today it's not easy for us as academic community, but we believe that it will be possible. So, thank you, Felisa, thank you, Gao. Agradecerles a todos ustedes. El próximo 20 de noviembre seguiremos con otros colegas chinos que nos hablarán desde China sobre temas más o menos similares, conocer qué es lo que está sucediendo en China hoy desde diversas perspectivas. Así que bueno, thanks a lot. See you in November. And we are here in Argentina, Felisa y Dr. Gao. When you want to stay here, you are welcome. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno. Well, we finish now. Thank you both of you for sharing with us today. Well, see you soon, hope, and we keep in contact. Keep in contact. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marta, por estar. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Vos sabés, Fortunato, que estoy haciendo evaluación de los proyectos de innovación de los BRICS, que financian los BRICS. Muy bien, muy bien. Bueno, y aparece mucho este tema de la modernidad
y de las necesidades del medio ambiente. Es un sesgo muy marcado en los proyectos. Somos 28 evaluadores. Pues hacemos algo, buscamos algo de algún colega chino que nos hable desde China, cómo están viendo esos temas. Claro, me parece muy importante porque evidentemente si ellos entran en esta política de financiación de proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, es interesante saber los criterios. Claro. Bien, alguno más, pero ya nos vamos despidiendo porque a las 11 sí o sí se cierra esto. Nuestro compromiso y la grabación se cierra todo a las 11. Otra vez más a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Un gran todos. abrazo. Welcome you Nos all vemos. to China in the future. Join the Sinology groups and visit China. Do come to visit Shanghai. We will give you our treat and welcome. Thank you, Professor Gao. Thank you. Thank See you. you. See Bye you. bye. Bye bye. Bye bye. Chao. Chao.